Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestra temática del santuario, el día de hoy tendremos un estudio que será básicamente descriptivo, acerca de los lugares por donde estuvo el tabernáculo de Dios desde que llegó a la tierra de Canaán, allí en Gilgal, hasta establecerse en su lugar definitivo, que fue en Jerusalén, por lo que nuestra lección llevará por título De Gilgal a Jerusalén. Gilgal fue el primer lugar donde se posó el tabernáculo de Dios allá en la tierra prometida, en las llanuras de la ciudad de Jericó, hasta que luego, después de 4 siglos de peregrinaje por distintos lugares, llegó a establecerse definitivamente en Jerusalén. Por lo que el presente estudio no solo nos mostrará el recorrido del tabernáculo de Dios por la tierra de Canaán, sino que también nos enseñará cómo Dios estuvo junto a su pueblo desde que lo sacó de la tierra de Egipto, mostrándole su presencia, ya sea en el tabernáculo o en el arca de la alianza. Bueno, sin más, pasemos a desarrollar esta interesante e ilustrativa lección. Como introducción a nuestro tema, tenemos un interesante párrafo del Espíritu de Profecía, donde el Señor Dios Omnipotente, que reina en los cielos, nos declara: Yo estoy con vosotros, asegurando a su pueblo que los obedientes están en la actitud que les permite ser bendecidos por Él para gloria de su nombre, pues el Señor será una ayuda siempre presente a todos los que le sirven en vez de servirse a sí mismos. He aquí entonces la fórmula para recibir las bendiciones de Dios, pues Él otorga sus dones a todos los que le sirven u honran. Ahora sí, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. Después de cruzar el río Jordán y entrar en Canaán, ¿cuál fue el primer lugar donde Israel instaló su campamento? Por tanto, ¿cuál fue el primer lugar donde se instaló el santuario en la tierra de Canaán? Bien, el primer lugar donde Israel instaló su campamento, luego de cruzar el río Jordán, fue en Gilgal, que está enfrente de Jericó. Gilgal era el primer lugar en la tierra prometida donde los hebreos se instalaron para acampar. Gilgal era una zona de llanos y por tanto un lugar conveniente para instalar los numerosos ejércitos de Jehová. Así está escrito en Josué 4:19, que nos dice: Y el pueblo subió del Jordán el 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. También en Josué 5:10 se reitera lo mismo, que los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y allí celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Tenemos también una subpregunta que dice: por tanto, ¿cuál fue el primer lugar donde se instaló el santuario en la tierra de Canaán? De la misma manera que el campamento, el primer lugar donde fue instalado el santuario fue en Gilgal, lugar donde también acamparon los hijos de Israel, pues Israel no acampaba en cualquier lugar, sino donde se detenía el tabernáculo. Esto lo podemos ver en Números 1:51, donde se dice que el campamento de Israel se detenía donde se detenía el tabernáculo. Gilgal fue pues el primer lugar en donde se asentó el tabernáculo de Dios, pero esto sería solo por un tiempo, pues luego se trasladaría a otro lugar. De manera complementaria, Ellen White nos dice que Gilgal había sido cuartel general de la nación de Israel y asiento del tabernáculo, pero ahora el santuario debía ser trasladado al sitio escogido como su lugar permanente. Entonces, Gilgal fue solamente un lugar de asiento provisorio para el santuario, un lugar en donde estaba el cuartel general de las fuerzas hebreas, desde donde se dirigía la lucha o la guerra contra las naciones cananeas para arrebatarles la tierra prometida. Sin embargo, cuando terminó la guerra e Israel conquistó la mayor parte del territorio cananeo, nuevamente se trasladó el santuario de Dios hasta encontrar su lugar definitivo, que, como veremos, fue Jerusalén. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un primer subtítulo que dice: La tienda de reunión en Silo. Pregunta número 2. Aún durante la vida de Josué, ¿cuál fue el segundo lugar donde se instaló el tabernáculo? Y aunque todavía era muy joven, ¿a quién llamó y habló el Señor en Silo? Bien,
El segundo lugar donde se instaló el tabernáculo de Dios, también conocido como tabernáculo del testimonio, fue en Silo, lugar donde Josué y el sumo sacerdote Eleazar repartieron las tierras de Canaán a los hijos de Israel. Así lo encontramos escrito en Josué 18:1, que nos dice: y toda la congregación de los hijos de Israel se juntó en Silo, y asentaron allí el tabernáculo del testimonio, después que la tierra les fue sujeta. Es decir, luego que Israel conquistó las tierras cananeas, entonces se asentaron en Silo, y con ellos también el santuario o morada de Dios. Y allí en Silo se repartieron por suertes las tierras de Canaán a las tribus de Israel. Aquí es pertinente señalar que Silo era una pequeña ciudad situada cerca del centro del país y de fácil acceso para todas las tribus. Por ello es que el santuario de Dios se estableció allí y estuvo en esta ciudad adjudicada a Efraín por unos 300 años, hasta la época del sumo sacerdote Elí, pues luego sería trasladada a otro lugar, a Bet-Semes más concretamente. Tenemos también una subpregunta que dice: aunque todavía era muy joven, ¿a quién llamó y habló el Señor en Silo? Bien, pasados unos 3 siglos de estar el tabernáculo en Silo, el Señor se apareció a un joven que se distinguía por ser un fiel ministro en el santuario y delante de su pueblo. Este joven fue Samuel, hijo de Ana y Elcana. Así está escrito en 1 Samuel 3:21, que nos dice: Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. En esta ocasión, Dios llamó a Samuel para que fuese juez sobre su pueblo Israel, pues su actual juez y sumo sacerdote, Elí, no era fiel a su ministerio. Y efectivamente, Samuel fue fiel al Señor y recorrió todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, juzgando a su pueblo, y conoció Israel que Samuel era fiel al Señor. Y Samuel habitaba en Silo, en el tabernáculo de Dios, pues era ministro de Dios y también un gran profeta. Sería en el tiempo del joven Samuel cuando el tabernáculo de Dios sería trasladado a un nuevo lugar. De manera complementaria, Ellen White nos dice que Silo era una pequeña ciudad adjudicada a la tribu de Efraín. Estaba situada cerca del centro del país y era de fácil acceso a todas las tribus. Esa parte del país había sido subyugada completamente, y por tanto los adoradores no serían molestados, y allí que se decidiera establecer el santuario en esta ciudad. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. En el tiempo de Elí, ¿qué pasó con el arca del pacto en Silo? ¿Y qué mensaje dio el Señor a los conquistadores cuando pusieron el arca en el templo de Dagón? Bien, en el tiempo del sumo sacerdote Elí, el arca de Dios fue tomada o capturada por los filisteos y llevada al templo de Dagón. Esto sucedió en una batalla entre Israel y los filisteos. Como los hebreos habían llevado el arca de Dios a la batalla, junto con los sacerdotes Ofni y Finés, hijos del sumo sacerdote Elí, esto en un intento de darse valor. Sin embargo, Israel cayó derrotado, y el arca de Dios, que estaba en medio de la batalla, fue tomada por los filisteos y llevada con ellos al templo de Dagón en Asdod, ciudad filistea. Así lo vemos escrito en 1 Samuel 4, versos del 10 al 11, que nos dicen: Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Es decir, fue terrible la derrota que sufrieron los hebreos, pues murieron 30,000 hombres y además perdieron el arca de Dios, ya que ésta fue capturada por los filisteos. Con esta derrota a manos de los filisteos, la ciudad de Silo, sede del santuario de Dios, fue destruida, y aunque luego fue reconstruida por los hebreos, ya no volvería a ser la sede del tabernáculo de Dios. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué mensaje dio el Señor a los conquistadores cuando pusieron el arca en el templo de Dagón? Bien, estando ahora el arca del pacto dentro del templo de Dagón, enfrente de este ídolo,
Sucedió que al día siguiente, cuando los sacerdotes entraron al templo, vieron la estatua de Dagón postrada ante el arca de Dios. Y aunque ellos la levantaron, al siguiente día volvieron a ver a su ídolo postrado frente al arca de Dios y con la cabeza y las manos cortadas de su cuerpo. Y aunque este hecho era inexplicable para ellos, sin embargo, sería la primera señal del Dios de Israel para que lo reconocieran como Dios verdadero y dejaran libre el arca sagrada, símbolo de la presencia del Señor. Pero el arca siguió retenida por los filisteos 7 meses más. En este tiempo vendrían nuevas señales de parte de Dios, pues se sucederían plagas y enfermedades tanto en Asdod como en otras ciudades filisteas, por lo que los príncipes filisteos llamaron a los sacerdotes de Dagón y preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Dios? Pues las plagas y enfermedades eran durísimas y estaban muy atemorizados. Era notorio que el Dios de Israel se estaba manifestando a los príncipes de la nación filistea, y que su osadía de mantener con ellos el arca sagrada, símbolo de su presencia, no quedaría sin castigo. Y así de esta manera, por las plagas y enfermedades que les sobrevinieron, Dios se dio a conocer a los filisteos, una manera muy similar a cómo Dios se dio a conocer a los egipcios, ya que también por medio de plagas, la nación del faraón conoció a Jehová el Señor. Y así también será en este final de los tiempos, cuando el Dios Altísimo se dará a conocer al mundo entero que lo ha rechazado, transgrediendo la santidad de su santo sábado de una manera oficial, ya que también le sobrevendrán terribles plagas que los atemorizarán. De manera complementaria, Ellen White nos dice, hablándonos de Israel, que la iniquidad del pueblo que profesaba seguir a Dios no quedó impune. Ellos cosecharon una terrible derrota a manos de los filisteos, pues cuanto mayor sea el conocimiento de la voluntad de Dios, tanto mayor será el pecado de los que la desprecian. El arca de Dios había permanecido en Silo durante 300 años, hasta que a causa de los pecados de la casa de Elí e Israel, ésta cayó en manos de los filisteos, y Silo fue destruida totalmente, y ya no se volvería a colocar el arca de Dios y el tabernáculo en este lugar, y esto por la maldad de su pueblo. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un segundo subtítulo que dice: El arca en Bet-Semes. Pregunta número 4. ¿Qué le sucedió a los filisteos mientras el arca estaba en su territorio? Y después de dejar ese lugar, ¿en qué aldea se detuvieron las vacas que tiraban del arca? ¿Y qué sucedió? Bien, la escritura nos dice que cuando los filisteos llevaron el arca de Dios a sus ciudades, entonces en ese tiempo les sucedieron graves enfermedades. Concretamente, la escritura nos dice que a los de Asdod les sobrevinieron hemorroides, o mejor dicho, tumores, por lo que el pueblo se atemorizó en gran manera, y enviaron por sus príncipes para que ordenaran que el arca fuese enviada a otro lugar, y los príncipes ordenaron que el arca fuese enviada a Gat. Y cuando el arca fue llevada a Gat, también Dios hirió a sus habitantes con hemorroides. Así que el arca sagrada tuvo que ser otra vez trasladada a otra ciudad, a Ecrón. Y en Ecrón sus habitantes clamaron para que el arca fuese devuelta a Israel, por las graves enfermedades que les sobrevinieron. Así está escrito en 1 Samuel 5, versos 6, 8 al 10, que nos dice: Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con hemorroides. Y los de Asdod enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿Qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: Pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron el arca del Dios de Israel a Gat. Y aconteció que cuando la hubieron pasado, la mano de Jehová fue contra esta ciudad con gran quebrantamiento, e hirió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, de tal manera que se llenaron de hemorroides. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, otra ciudad filistea, y como el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces, pues no querían que el arca estuviese en su ciudad. Así, con estos tumores que les sobrevinieron, fue como los filisteos resolvieron devolver el arca de Dios a Israel,
después de tenerla con ellos 7 meses. Era notorio el temor de los filisteos al arca de Dios y al Dios de Israel, por lo que ellos tuvieron que devolver el arca a Israel. De esta manera, Dios se dio a conocer a los filisteos, y los filisteos conocieron a Dios y temieron al Dios de Israel. Esta fue una experiencia muy similar a cómo Dios se dio a conocer a los egipcios, quienes por temor a las plagas que les sobrevinieron, dejaron libre a Israel. Y así también ocurrirá en este final de los tiempos, cuando el Dios Altísimo se dará a conocer al mundo que lo ha rechazado, a aquellos que transgreden su santo sábado de manera oficial, pues también les sobrevendrá terribles plagas o enfermedades que los atemorizarán y les llevarán a temer al Dios Altísimo. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿en qué aldea se detuvieron las vacas que tiraban del arca y qué sucedió? Bien, dado que los filisteos decidieron devolver el arca de Dios a Israel, entonces ellos la pusieron en un carro el cual era tirado por 2 vacas, y las vacas tomaron rumbo a Israel, por el camino que lleva a Bet-Semes. Y en Bet-Semes las vacas que transportaban el arca se detuvieron junto al campo de Josué Bexemita. Así está escrito en 1 Samuel 6, versos 12 al 14, que nos dicen: y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes e iban por un mismo camino, andando y bramando, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes, que en ese momento segaban el trigo en el valle, alzando los ojos, vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Este hecho fue muy notorio para los filisteos, pues las vacas solas tomaron el camino hacia Israel sin tener a nadie que los conduzca, y sin salirse o desviarse del camino, hasta que llegaron a Bet-Semes, por lo que ellos, los filisteos, creyeron que fue el Dios de Israel quien los hirió con la plaga de tumores o hemorroides, debido a su osadía de tomar el arca sagrada. Sin embargo, hermanos, en realidad fueron ángeles de Dios, invisibles al ojo humano, quienes condujeron el carro con el arca del pacto por todo el camino hasta Bet-Semes, hasta el campo de Josué, tal como está registrado en 1 Samuel 6:14. Sin embargo, en Bet-Semes ocurrió un hecho sumamente trágico y lamentable, pues sus habitantes, en un arranque de curiosidad, tuvieron la osadía de mirar en el interior del arca del pacto, por lo que el Señor castigó su atrevimiento con una terrible mortandad, y murieron por esta acción más de 50.000 hombres de Bet-Semes. Así está escrito en 1 Samuel 6:19, que nos dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová los había herido con gran mortandad. Así pagaron entonces con su vida los hombres de Bet-Semes, quienes por complacer su curiosidad miraron dentro del arca de Dios, arca al cual solo podían acercarse los hijos de Aarón para cubrirla y los hijos de Coat para transportarla. Ante este hecho, los habitantes de Bet-Semes ya no quisieron tener el arca de Dios con ellos, así que decidieron enviar el arca a otro lugar. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. Después de lo sucedido a los habitantes de Bet-Semes por su irreverencia con el arca, ¿a quién llamaron para retirarla? Bueno, dado este lamentable suceso ocurrido en Bet-Semes con la muerte de más de 50.000 hombres por su osadía de mirar dentro del arca sagrada, los hombres de Bet-Semes decidieron enviar mensajeros a Kiriat Jearim para que vinieran y se llevaran el arca de Dios, pues estaban aterrados por la terrible mortandad ocurrida y ya no querían tener el arca en su ciudad. Y los hombres de Kiriat Jearim vinieron y se llevaron el arca de Dios.
Así lo encontramos escrito en 1 de Samuel 6, versos 20 y 21 que nos dicen: Y dijeron los de Bet-Semes: ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los de Kiriat Jearim, diciendo: Los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla vosotros. Y efectivamente, los hombres de Kiriat Jearim vinieron y se llevaron el arca de Dios y la pusieron en casa de un tal Abinadab. Y Abinadab santificó a su hijo Eleazar para que cuidara del arca de Dios. Entendemos que Abinadab seguramente debía pertenecer a la tribu de Leví, pues solo los levitas, y más concretamente los de la casa de Coat, podían cuidar del arca sagrada. Y hecho esto, el arca de Dios permaneció en la casa de Abinadab por 20 años. Así lo encontramos escrito en 1 Samuel 7, versos del 1 al 2. Al respecto, el lenguaje nos dice que la gente de Kiriat Jearim llevaron el arca de Jehová a la casa de Abinadab, y éste santificó a su hijo para que la cuidara. Asimismo, la mensajera del Señor agrega que en ese tiempo los filisteos dominaron sobre los hebreos por 20 años, y los hebreos clamaron a Dios humillándose y arrepintiéndose de sus pecados, y el profeta Samuel intercedió por el pueblo, y Dios escuchó su oración y libró de forma milagrosa a Israel de manos de los filisteos, ya que terminaron venciéndolos en batalla. Así está escrito en la página 195 del libro La historia de la redención. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Tenemos ahora un subtítulo que dice: Traslado de la carpa al templo. Pregunta número 6. ¿Qué sucedió después que se completó la obra en el templo? Bien, después que se completó la obra de edificación del templo de Jerusalén, el cual sería el nuevo santuario para el Señor, se ordenó a los levitas y sacerdotes que trajeran el antiguo tabernáculo con todos sus objetos y utensilios a Jerusalén, para introducirlo en el nuevo templo que se había construido con este propósito, un admirable santuario o templo construido por el gran rey Salomón. Así lo encontramos escrito en 2 de Crónicas 5, versos del 4 al 7 que nos dicen: Y vinieron todos los ancianos de Israel, y tomaron los levitas el arca, y subieron el arca y el tabernáculo de la congregación, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas llevaron el tabernáculo de Dios, y finalmente los sacerdotes introdujeron el arca del pacto en el interior del santuario, en el lugar santísimo, bajo las 2 alas de los querubines, dentro del nuevo templo construido para sustituir al antiguo tabernáculo. Con esta obra ya no habría más un santuario de telas y cortinas, aquel que se construyó con Moisés en el desierto, sino que ahora el nuevo santuario o tabernáculo de Dios sería un esplendoroso y maravilloso templo, conocido como el Templo de Salomón, y que sería una de las maravillas del mundo antiguo. Lo interesante de todo esto es que para recibir al antiguo tabernáculo se preparó en Jerusalén un notable recibimiento, tanto del arca y de los demás objetos pertenecientes al antiguo tabernáculo. Allí en Jerusalén estaban esperando el rey Salomón y su séquito, y también una gran multitud del pueblo. Se hizo además una cantidad incontable de sacrificios de animales, pues no solo se recibiría el arca y los demás objetos del tabernáculo, sino que también se inauguraría este asombroso templo para Dios. Así lo vemos escrito en 2 de Crónicas 5, versos del 6 al 7 que nos dicen: Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes, que por la multitud no se pudieron contar ni enumerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario interior de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Aquí tenemos que señalar que tanto el rey David como su hijo el rey Salomón tenían el buen deseo de trasladar el arca de Dios a Jerusalén, donde reposara de manera permanente en un espléndido templo digno del buen nombre de Dios, así como expresión de honra y tributo de parte de su pueblo. Pero fue Salomón quien edificó este extraordinario y soberbio templo,
para guardar allí el arca de Dios, un fantástico templo construido con los materiales más caros y exquisitos de entonces, aunque con las mismas características del antiguo tabernáculo de reunión, ya que también contaba con un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Al respecto, Ellen White nos dice que es imposible describir la belleza y el esplendor de este nuevo santuario. Los sacerdotes llevaron el arca sagrada con solemne reverencia a este lugar y la colocaron en su lugar bajo las alas de los dos querubines majestuosos que estaban en el suelo. El coro sagrado alzó sus voces en alabanza a Dios, y la melodía de sus voces fue acompañada por todo tipo de instrumentos musicales. Y mientras los atrios del templo resonaban con alabanzas, la nube de gloria de Dios tomó posesión de esta casa, como antes había llenado el tabernáculo en el desierto. Muy interesante descripción de la mensajera del Señor relatándonos este notable evento. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Dónde estaba ubicado el tabernáculo antes que fuera trasladado a Jerusalén? Bien, el lugar donde antes se hallaba ubicado el tabernáculo de Dios, antes de ser trasladado a su lugar definitivo en Jerusalén, fue Gabaón. Así lo encontramos escrito en 1 de Crónicas 21:29, que nos dice: y el tabernáculo de Jehová, que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban entonces en el alto de Gabaón. Y de la misma manera, en 1 de Crónicas 16:39 se nos dice que Sadoc, sumo sacerdote, y sus hermanos, los sacerdotes, servían delante del tabernáculo de Jehová en el alto que estaba en Gabaón. Por lo que entonces, Gabaón fue la penúltima ciudad donde estuvo ubicado el santuario del Señor, hasta que finalmente fue trasladado a Jerusalén, al templo que justamente con este propósito construyó el rey Salomón, para hacer su lugar de establecimiento definitivo. Recordemos, hermanos, que fue aquí en Gabaón, en el santuario que estaba aquí ubicado, que el Señor se le apareció al joven rey Salomón y le concedió su deseo más grande, de ser un rey sabio para gobernar con justicia a su pueblo, y Dios le concedió esta petición, convirtiéndolo en el hombre más sabio que ha existido en la tierra. De manera complementaria, Ellen White nos dice que en su juventud Salomón hizo la misma decisión que David, de ser fiel al Señor, y durante muchos años anduvo con integridad y rindió estricta obediencia a los mandamientos del Señor. Al principio de su reinado fue con sus consejeros de estado a Gabaón, donde estaba todavía el tabernáculo de Dios, aquel que había sido construido en el desierto, y allí juntamente con los consejeros que se había escogido, participó en el ofrecimiento de sacrificios para adorar a Dios y para consagrarse plenamente a su servicio. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra última pregunta. Tenemos ahora un último subtítulo que dice: el arca trasladada a Jerusalén. Pregunta número 8. ¿Qué deseaba David para el arca del Señor? Y por iniciativa suya, ¿qué se hizo? Bien, de acuerdo a la escritura, el rey David, así como Salomón, también tenía el buen deseo de traer el arca de Dios a Jerusalén, la capital del reino de Israel, donde ésta reposara de manera permanente. Este era un anhelo que él había albergado en su corazón por mucho tiempo, y así lo expresó en alguno de sus salmos, como por ejemplo en el Salmo 84:10, que nos dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Así expresó el rey David su deseo de tener el tabernáculo de Dios en Jerusalén. Por eso, tan pronto estuvo firmemente establecido en el trono y libre de amenazas de invasión de enemigos extranjeros, quiso hacer realidad este buen propósito, de traer el arca de Dios a Jerusalén. Tenemos también una subpregunta que dice: por iniciativa suya, ¿qué se hizo? Bueno, el rey David, resuelto a hacer realidad su anhelo de traer el arca de Dios a Jerusalén para tenerla cerca de su palacio, convocó a sus jefes y capitanes del ejército para transmitirles esta idea, y a ellos les pareció bien.
Así lo vemos escrito en Primera de Crónicas 13, versos 1, 3 y 4 que nos dice: Entonces David consultó con los capitanes de millares y de cientos, y con todos los jefes, y les dijo: Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien. Por lo que entonces el rey David preparó una tienda con cortinas y velos en Jerusalén, donde se colocaría el arca del pacto, y pidió a los levitas que se santificaran para ir a Kiriat Jearim a traer el arca de Dios, ya que allí se hallaba en ese momento. Y efectivamente, todo se hizo así. El arca fue traída por los levitas en medio de cánticos y alabanzas de los cantores y músicos de Israel, y los sacerdotes la introdujeron en su lugar, en el tabernáculo preparado por David, en presencia de todo el pueblo reunido para la ocasión. De manera complementaria, Ellen White nos dice que cuando el arca de Dios era traída por los levitas, las puertas de Jerusalén se abrieron de par en par para que ingresara en procesión el emblema de la presencia de Dios, y con temor reverente se depositó el arca en la tienda que había sido preparada de antemano para recibirla. Delante del recinto sagrado se habían erigido altares para los sacrificios, y ascendió al cielo el humo de los holocaustos y de las ofrendas de paz con las nubes de incienso y las alabanzas y las súplicas y oraciones de Israel. Cuando terminó el servicio, el rey mismo, es decir David, pronunció una bendición sobre el pueblo. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.